Eclesiastés es un libro tanto especial, porque es un libro de un hombre sabio, pero cansado. Cuando uno lee Eclesiastés, uno se pone a pensar qué se le pasaba por la cabeza a Salomón. Estaba hastiado de todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, nada le gustaba. Estaba enojado con la vida. Y Eclesiastés 2, le voy a pedir a ver si me lo pueden poner. Yo creo que lo tengo por acá, pero porque siempre me vengo más o menos preparado por si de un caso. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4. Dice así: realicé grandes obras. Me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines en donde planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Compré esclavos y esclavas. Tuve criados, vacas y ovejas. Tuve mucho más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras. Disfruté de los deleites del hombre. Formé mi propio harén. Salomón lo tenía todo. ¿Quién no quiere oro, plata? ¿No? Tenía todo, tenía. ¿No? Que andamos medio ajustados, ¿no? Con la plata, que a lo mejor no llegamos a final de mes, a final de mes, que tenemos que juntar, ¿no? Bueno, en España son las moneditas, acá ya las moneditas no sirven, me dijeron. Nadie usa moneditas, ¿no? En Argentina, esto es con billete. Pues son chiquitos los billetes. Y andamos preocupados. Bueno, fíjense, un hombre que lo tenía absolutamente todo. Oro, plata, mujeres, al final lo deja como de refilón. Hasta me hice mi propio harén. Y era un hombre que estaba cansado. Para él todo era vanidad. Nada le gustaba. ¿Alguno tuvo COVID acá? ¿Y le pasó lo del gusto? A mí me pasó lo del gusto. Qué horrible. Me gusta comer, se nota. Pero qué feo que es tener tu mejor comida, la más rica del mundo, la que más te gusta, metértela en la boca y que parezca plástico. Salomón vivía así, lo tenía todo. Tenía para disfrutar lo que quisiera, pero no disfrutaba de nada. En cambio, hay otro hombre que en 2 de Samuel, en el capítulo 23, en el versículo 5, dice así: Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. David. Papá. Era un hombre que cometió errores. Y vaya que cometió errores. Yo a veces digo, a los pastores de hoy no nos perdonan ni la mitad de lo que hizo David. Ni la mitad. De todo hizo David. ¿Qué no hizo? Pero seguía siendo rey. Y terminó sus días diciendo: Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Analizando la vida tanto de uno como del otro, en lo que poco nos escribe o nos describe la Biblia, me percaté de algo. Esta amargura intrínseca de Salomón, habiéndolo tenido todo y habiéndolo conquistado todo y con una vida bastante fácil, tenía muy pocas personas importantes. Si usted lee la vida de Salomón, va a encontrar que hay 4 o 5 personas más o menos alrededor que se nombran. Se le habla de la reina de Saba, Hiram el arquitecto, David. Ahora, cuando uno ve la vida de David, se encuentran muchísimos nombres. Se menciona a los valientes de David uno por uno. Todo lo que hicieron, Sama, y tantos, con tantas cosas que hicieron. Se me antoja pensar que David era un hombre
que le daba importancia a las relaciones humanas. Y Salomón, aún teniéndolo todo, estaba solo. Tenía 1000 mujeres. Hay que estar solo con 1000 mujeres. Yo en mi casa tengo una esposa, una madre y una hija. Tengo las 3 generaciones de mujeres. Estoy vivo todavía. Dios es fiel. Y no me puedo sentir solo en mi casa. Y este hombre con 1000 mujeres se sentía solo. No tenía nadie. Estaba hastiado de la vida. No le gustaba nada. Todo era insípido. Todo era vanidad. La vida de Salomón es triste en cuanto a personas se refiere. Pero David murió lleno de gente a su alrededor. Gente a la que amó, a la que apreció. Algunos que mandó a matar también. No sé cómo habrá sido el encuentro entre David y Urías. No lo sé. Habrán charlado, no sé cómo habrá sido. Pero estaba lleno de personas, de contacto con la gente. Algo que quizás en la pandemia nos robaron, ¿no? ¿Cuántas veces nos faltó el contacto con otros y con otras? Incluso dentro de nuestras propias casas. Yo tenía que salir a trabajar porque mi oficio, soy fontanero, ese es mi oficio con el cual me gano el pan de cada día. Y en España, ser fontanero significaba tener un trabajo de primera necesidad. Así que yo he ido a las calles de Barcelona, parecía un apocalipsis zombie. No había nadie, yo solo, con mi carretita del trabajo, pero cuando venía a casa no podía abrazar a mi familia. Primero un protocolo, que si te limpias el zapato, que si tenías que bañarte, aún así nos contagiamos igual. Bueno, no sé, estas cosas que pasan, ¿no? Ay, Señor. Pero nos faltó el contacto. Yo me doy cuenta que la vida necesariamente debe estar llena de personas y del contacto de personas. No nos podemos perder de eso. Mi querido hermano, cuando tú te congregas, no seas de los últimos que llegan y de los primeros que se van. Quédate a conversar con tus hermanos. Conoce a tus hermanos. Quizás no se pueden conocer todos porque son unos cuantos y es complicado, pero conoce la necesidad de tu hermano. Te aseguro que en este lugar, aunque no los conozco a todos, el que más conozco a Roberto, y es un amigo, pero a los demás no los conozco tanto, pero te aseguro que hay personas maravillosas entre nosotros. Dios en el Génesis creó al hombre y creó a la mujer. Cuando fue creando todas las cosas, dice la palabra de Dios que Él miraba la creación y decía, esto es bueno. Ahora, cuando crea al hombre y a la mujer, al final de todo dice, esto es bueno en gran manera. Muchas veces cuando hablamos de la humanidad, siempre hablamos de las cosas malas de la humanidad. Y les tengo que ser sincero, me encanta, soy medio masoquista, porque soy llorón, soy una persona muy emocional en ese sentido, pero me gusta ver videos de los soldados cuando llegan a su casa, cuando vuelven. No sé si vieron esos videos que hay, ¿no?, en internet de los soldados volviendo a su casa, de los papás cuando ven por primera vez. Yo estoy preparándome para cuando me toque ver a mi hija vestida con traje de novia. Más que nada voy a llorar y para que no me den ganas de matar al otro. Pero cuando uno ve esos videos, cuando hay una desgracia, hace poco en España tuvimos unas inundaciones muy fuertes en Valencia, y ver multitud de gente, muchos seguramente no conocían al Señor, pero multitudes de gente que dejaban sus trabajos, que cogían la pala, se la ponían en la espalda y se iban a ayudar a otros seres humanos. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó sabiendo lo que iba a pasar, O piensan que el pecado lo sorprendió a Dios. Que dijo, ay, Adán se equivocó.
esta no me la esperaba. ¿Ustedes se imaginan a Dios? Dios cuando creó a Adán ya sabía todo lo que iba a pasar. Sabía también antes de la fundación del mundo que tú ibas a existir. Antes de la fundación del mundo sabía que iba a dar su vida por nosotros, pero aún así decidió que el ser humano tenía que existir, porque nos amó. Porque tú eres valioso para Dios. Yo soy valioso para Dios. Porque tú y yo somos especiales para Dios. Porque todo lo que ha acontecido en el mundo ha hecho en el plan de Dios que tú existas. Yo soy el hijo de una familia dividida por la guerra mundial. Mi nono italiano de Italia, él estaba en la contrainsurgencia peleando contra Mussolini, lo bombardearon, le hicieron de todo a mi nono. Y mi bisnono, el de parte de la nona, no quería saber nada de que la nona estuviera con él, porque claro, era un disidente. Y la mandó para Argentina, a la nona. Y el nono dijo, me agarro un barco y me voy yo también. Y se fue detrás del amor de su vida. Y acá se conocieron y tuvieron a mi mamá, que congregándose en una pequeña iglesia, detrás de un acordeón, enamoró a mi papá, que venía a dar la Santa Cena, porque en las iglesias pentecostales de aquella época la mujer no podía oficiar la Santa Cena. Así que lo llamaron a mi papá para que lo hiciera. Y se enamoró de mi mamá porque estaba detrás de un acordeón, y mi mamá se puso a llorar porque no le salían las notas. Y se ve que eso le enterneció a mi papá. Se enamoraron y voilà, aparecí. El tercero, como por descarte ya, porque 7 años tengo la diferencia con la segunda, ya este no viene. Lo que pasa es que yo me hacía rogar. Dicen que lo bueno se tiene que esperar, ¿no? Bueno, yo 7 años, además el número de la perfección, así que, y aparecí. No eres una casualidad cósmica, eres una intención de Dios. Y no eres un plan fallido de Dios, no eres el plan B de Dios. Siempre hubo plan A. Tú entrabas siempre entraste dentro del plan de Dios. Y yo también. Y que hoy yo esté aquí, mi querido hermano, es un milagro de parte de Dios. Que tú estés en este lugar, que estés escuchando a este pastor, es un milagro de Dios. Dios mueve todos los hilos de la eternidad y de las cosas para hacer que nosotros podamos conocerle cada día más. Por eso no podemos no relacionarnos. Sé que a veces nos fallan los seres humanos, porque todos fallamos. Yo también fallo. Y siento decirte que tú también fallas. Nosotros muchas veces nos enojamos con gente porque nos fallaron, pero no nos acordamos de lo que le fallamos nosotros. Aquel me falló, sí, pero yo también le fallé a otros. Me equivoqué, cometí errores. Algunos me di cuenta, algunos los hice adrede, porque soy un ser humano. Otros los hice sin querer. Como no me lo dijeron, no me enteré. Pero una persona se fue de la iglesia a lo mejor y re enojado con el pastor. Y yo no me enteré nunca, como no me dijeron nada. ¿Me entienden que los seres humanos somos así? Y la relación que tenemos entre nosotros a veces son complejas, pero son necesarias si queremos tener una vida plena en Dios. Toda persona puesta por Dios a tu lado tiene un propósito. Y les soy sincero, esa frase de no me quiero juntar con gente tóxica es más psicológica que bíblica. Porque más tóxicos que los discípulos de Jesús, entre que uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda, entre que Pedro no pegaba una, Judas metía la mano en la lata. ¿Y ustedes creen que Jesús no se dio cuenta? Los discípulos debían sospechar que Judas metía la mano en la lata, por eso lo pusieron. Dijeron, mira, este mete la mano en la lata, ¿y por qué el Señor no lo saca? No tiene discernimiento.
Porque a los pastores nos hacen eso. Cuando ven que alguien falla que está a nuestro alrededor, el pastor no tiene discernimiento. Y nos echan toda la culpa del otro que está haciendo una cosa, que una marranada, ¿no? Pero, tóxico. Jesús tenía todos los tóxicos a su alrededor. Nunca los desechó, porque cumplían un propósito. Más tóxico que te dejen solo en el último momento de tu vida. Y que el único que dice que estuvo cerca es el que lo escribió. Chocolate por la noticia. Juan decía de sí mismo que era el discípulo amado. Juan dijo de sí mismo que estaba cerca. Me imagino que será verdad, porque si está en la Biblia. Pero la realidad es que Jesús se quedó solo. Y seguramente habrá aparecido al final. Pero Jesús pasó un Gólgota, ¿eh? No pudieron orar ni una hora con Jesús. Tóxicos. Y Jesús podría haber dicho, si hubiera escuchado algún predicador de estos de moda de hoy, me los saco a estos, son unos mangas de tóxicos, mirá. Vienen acá, me arruinan todo. Quiero unos buenos discípulos, de los que hablan muchos idiomas, ¿no? De los buenos, y los que tienen plata también, para así no tienen la tentación de meter la mano en la lata. Toda persona puesta por Dios en nuestra vida tiene y conlleva tener un propósito para nuestro aprendizaje. Sí, obviamente, si una persona es chismosa, no le cuentes tu vida, sé sabio. Pero tampoco lo expulses. Miren, solamente por estadística, en la congregación donde yo estoy, más o menos somos un grupo igual, algún chismoso hay. Y entre ustedes también. No se me enojen. Y si hay alguno que es medio chismosito, bueno, encomiéndese al Señor. Porque todos tenemos nuestros pecadillos. El que no es chismoso, mete la mano en la lata. El que no mete la mano en la lata y a lo mejor es boca sucia. Y otro que fuma. Y otro que se le van las miradas. Porque pasa una chica linda y tiene tortícoli. Y tiene que hacer un esfuerzo para mirar para el otro lado. Todos tenemos nuestras cosas, mis queridos. Todos. Todos, pastores incluidos. Ese amén fue convincente. ¿Sabes lo que pasa? A mí no me conocen como pastor. No sé si lo dijeron por vos, ¿eh? Ay, Señor Jesús. Pero es verdad, somos así. A veces nos pasa, a veces me escriben, pastor, me ofendió lo que dijo. Y yo digo, ¿qué dije? Decime lo que dije y si te tengo que pedir perdón, te pido. ¿Cuál es el problema? Pero no perdamos la relación. Ay, mis queridos hermanos, no nos vayamos de la iglesia ofendidos porque un hermano me dijo, el otro no. Oh, las miradas. Yo tengo algunas personas, yo sé que no, esto no está grabado, ¿no? Si no está grabado, bájenlo de la red en el nombre de Jesús. Esta parte se... ¡Pip! Pongan ¡pip! Pero esto pasa en todas las iglesias. Que hay hermanos que vienen, pastor, yo sé que esa persona tiene algo en contra mío. ¿Por qué? Me miró mal. Me miró mal. Es un concepto de maldad que uno... y después te pones a hablar con la otra persona. Y ese día le había pasado de todo. De todo. ¿Nunca le dolió algo, mi querido hermano? ¿La espalda? ¿No nos duele a veces la espalda? ¿Y qué cara ponemos cuando nos duele la espalda? ¿De alegría? Vamos medio encorvados, una cara a veces, cuando nos agarra el dolor, y justo miramos a un hermano y se nos ofendió. Hay cosas que ya tenemos que empezar a dejar de... y pasarlas por alto, no darles tanta importancia. Así que vemos lo importante en David y en Salomón,
de lo que son las relaciones humanas. Porque Salomón estaba solo, tenía de todo, pero terminó su vida siendo un desgraciado. Y David, que cometió 1000 errores, que se confundió, que hizo cosas que estaban mal, que Dios le dijo que no haga el censo, va y censa. O sea, David era un cabezón. Y Dios le dice, para hacer el templo, y va a David y le dice, vos no lo vas a hacer, porque tus manos están manchadas con sangre. Hay mucha sangre, eres un hombre de guerra, le dice. Yo soy David. Yo le digo, Dios, a ver, ¿pero no fuiste vos el que me mandaste a matar gente? ¿O no? Pero David, en vez de eso, dice, lo entiendo, Señor, comprendo tu soberanía. Ahora, yo no puedo no puedo construir el templo, déjame que prepare todos los materiales para que mi hijo sí lo pueda hacer. Porque era un hombre que no tenía complejos, sabía quién era. Conocía sus errores, algunas veces descubiertos, cuando Natán le fue a hablar acerca de la ovejita que robó y David se puso bravo y dijo, a ver, ¿dónde está ese de la oveja? Y Natán, ¿qué le dijo? Tú. Ahí ya bajó un poquito. No quería matarlo. Porque fue descubierto, pero era un hombre que tenía relaciones, que se comunicaba, que se equivocaba, que cometía errores. Mi querido hermano, la vida es así. Pero no dejemos de relacionarnos unos con otros porque cometemos errores, porque nos fallamos entre nosotros. Necesitamos las relaciones humanas para poder manifestar la gloria de Dios y la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Porque tú tienes algo que yo no tengo. Porque a ti te falta algo que yo sí tengo. Nos necesitamos unos a otros. La iglesia no se puede construir desde los púlpitos. La iglesia se construye desde las relaciones entre hermanos. Eso es la iglesia del Señor. Y en Génesis, creo que es un pasaje que habremos leído cientos de veces y que conocemos la historia, nos la cuentan desde chiquitos. Pero en un momento José fue vendido, estuvo de esclavo, después cayó de segundo de Faraón, estaba todo bien, pero cuando llega el segundo de Faraón aparece una familia que eran y parecían extraños, pero eran los mismos que lo vendieron. Y dice la palabra del Señor en Génesis 45, dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Miren, se habían pasado años, José había cambiado tanto en su aspecto físico, ya no era el muchachito al que habían vendido, y ahí estaban sus hermanos. Yo quiero, es un pedido que tengo al Señor, porque claro, la Biblia no la tenemos en foto ni video. La cara de los hermanos cuando José les dijo, soy José. Un poema de cara. Pero dice que José comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Era el segundo en el reino o imperio, podríamos decir, más importante de la época en la tierra. Era el segundo. Y entonces le dijo a sus hermanos, yo soy José. Le declaró a sus hermanos. Y lo primero que les preguntó, ¿vive mi padre todavía? Pero ellos estaban tan pasmados. ¡Qué cara! Al que le habían venido a pedir comida. El que tenía que sacarlos de la hambruna. Era el mismo que habían vendido hace años. Dicen que el ladrón piensa que todos son de su condición, ¿no? Y yo imagino los hermanos habrán pensado, se va a vengar, se va a vengar, se va a vengar. El terror que les habrá agarrado a esos hombres. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. ¿Saben lo que significa no atinar a contestarle? Es
¿Vieron cuando no sale? Y no sale Bueno, así estaban los hermanos, todos mirándola a José. No salía. Y entonces, no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José sabía quién lo había mandado allí. José sabía que sus hermanos habían sido un instrumento de Dios para llegar a donde tenía que llegar. Les concedió uno de los regalos más grandes que puede dar el ser humano, el perdón. El perdón es un regalo que nosotros ofrecemos, que a veces es muy difícil, porque ese regalo conlleva sacar parte de nosotros, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro yo. José podía vengarse, tenía toda la potestad, estaban en Egipto, Estaban todos los hermanos en la tierra de José, siendo el segundo. José hacía un chasquido de dedo y los hermanos estaban todos muertos. Pero José tomó una buena decisión. Decidió otorgarles, decidió regalar el perdón. No acordarse de aquello como si fuera un trauma del pasado y regalarles un perdón que era inmerecido. Porque lo que hicieron los hermanos fue terrible. Yo no sé si a ustedes los vendieron alguna vez. Creo que no, ¿no? No estamos en época que nos vendan. Pero lo que hicieron fue grave. Y esto es lo que entiendo de parte del Señor que nos va a llevar a la enseñanza de este día. Deja y dejemos de reprochar lo que nos negaron. Del amor que no nos brindaron, es tiempo de perdonar, de sanar las heridas y mirar al futuro rodeados de gente a la que amar. Y que ese amor sea el símbolo inequívoco de un corazón que ama a Dios. Juan fue muy claro, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. La única manera de amar a Dios es amando a los demás. Yo sé que nosotros queremos hacerlo de otras maneras, tomar otros atajos. Durante años la iglesia intentó tomar otros atajos. Nos pusimos en nuestra relación vertical con Dios y éramos yo y Dios, la música y las musas. Y éramos poéticos. Y cuando hablábamos con Dios era Señor Todopoderoso, alabado sea tu nombre, gloria a Dios, aleluya. Impostábamos la voz, porque nuestra relación era vertical. Y los hermanos lo único que tenían que ver de mí es que yo era el más espiritual. Que a mí me pasaban cosas que a ellos no les pasaban. Que yo, si uno temblaba, yo temblaba el doble. Que uno se caía, Dios me revoleaba 2 metros. Que si uno lloraba, yo con mocos. Es más profundo el llanto. Que si uno oraba 5 minutos, yo oraba 10. Durante muchos años la iglesia se manejó de esa manera. Porque nos olvidamos de los hermanos. Y pensamos equivocadamente que nuestra relación con Dios se basaba en yo para arriba y para el costado. Si te va bien, bien, y si no, también. Y éramos un montón de individuos sueltos, hijos de Dios sueltos, que alabábamos a Dios, que nos metíamos en la presencia de Dios. Y hablábamos de la presencia de Dios como algo místico,
Como algo que en las nubes estaba, ¿no? Era la Shekinah y teníamos palabras raras, ¿no? Porque, ¿no? Y venía la gente nueva y le hablábamos, ¿no? Con ese lenguaje evangélico, el Cordero de Dios inmolado en el mundo, aleluya. Parecía que volábamos. No tocábamos el suelo con nuestros pies. Y así perdimos miles de almas. Jesús era un hombre sencillo. Caminaba entre la gente, sanaba a los enfermos. Nunca fue místico. Y cuando a Jesús le venían con la mística, Jesús los refutaba de una manera y quedaban todos avergonzados. Jesús era sencillo. Jesús era un hombre que se dejaba tocar. Era un hombre al que la multitud le apretaba. No tenía guardaespaldas Jesús. Ahora hay pastores con guardaespaldas que entran en limusina a las iglesias. Les abren la puerta. Entiendo la honra, el servicio aquí, una servidora espectacular, pero hasta ahí. Pero con unos límites. Lugares donde los hombres de Dios, mal llamados grandes hombres de Dios, le dicen a sus ancianos, ¿saben qué? Ya la mujer que tengo no me satisface. ¿Me la cambian? Y le buscan otra. Yo muchos años con mi esposa, ya no quiero conocer otra. Ya estoy enamorado de la mía, tenés que enamorarme de otra ahora. No. Y conquistarla además. No, antes tenía pelo, podía hacer algo. Ahora ya está. Porque confundimos la relación. Y empezamos a relacionarnos con Dios como un ente místico, cuando Dios está dentro de nosotros. Está bien, que hacemos canciones muy poéticas que son muy lindas, porque decimos, desciende Espíritu, desciende. Lo tiramos para abajo a Dios como si estuviera allá arriba, le tiramos de la falda, venga acá para abajo. Hoy bajó la presencia. ¿A dónde? La presencia está dentro de mí. Sigamos cantando las canciones y disfrutémoslas. Son poéticas muchas veces. La presencia de Dios desciende y es lindo cantarlo y es poético y gloria a Dios por eso. Pero mi querido hermano, no te confundas. A Cristo lo llevas adentro. Está dentro de ti, pero también está dentro de tu hermano. Y antes de hablar mal de tu hermano, abrazalo, porque vas a estar hablando mal de Cristo. Si lo ves que se equivoca, ahí está la palabra del Señor, es clara, hablas con Él, a solas. Si vos ves que va a generar un conflicto, sé sabio. Hay pastores. Por amor a la congregación, porque uno dice, bueno, voy a decirle porque lo vi, porque no sé qué. Y a lo mejor Dios no te dio la gracia de hablar, mi querido hermano, porque todavía estás en proceso. Entonces vas con un palo, con un bate de béisbol y el hermano lo matás. Bueno, pastor, mirá, yo vi esto. ¿Te parece que hable yo? ¿Habla usted? De verdad, la iglesia sería el cielo en la tierra. Jacinto Benavente dijo, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. ¿Cuántos de aquí hemos sido muy perdonados? Porque Dios nos aguanta cada cosa. Yo no sé cuántos rayos me habría tirado yo a mí mismo si yo fuera Dios. Claro, porque ustedes conocen al pastor que predica, que da la palabra de Dios, eso es lindo. Pero yo conozco al Carlitos de lunes. Yo conozco al Carlitos que va en la furgoneta, cuando se le pasa una moto, un coche. A ese lo conozco yo. Y Dios también, porque está ahí. Y ese no es tan lindo. Pero Dios me ama igual. Y me perdona. Y si Dios nos perdona tantas cosas, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? Lo haríamos todo mucho más fácil. Pastorear sería facilísimo, ¿no? Pastores. ¿Sería tan fácil pastorear así?
Pero bueno, como somos seres humanos, todavía nos toca trabajar como nos toca trabajar. El perdón no siempre es fácil. A veces, el perdonar al que lo causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. Si queremos tener una vida llena de paz, necesitamos perdonar. Y en la vida siempre nos va a tocar perdonar. También pedir perdón, pero eso será harina de otro costal y seguramente estoy convencidísimo que sus pastores le habrán predicado acerca de pedir perdón. Háganle caso a sus pastores, por favor. No le hagan lo que me hacen mis ovejas a mí. Viene un pastor de afuera y la escuchan. Y vos te tirás años diciendo, perdone, y no perdonan. Pero viene un pastor de afuera y si es americano, ya y ya. Tienen una unción diferente. ¿Vieron que se hablan así como medio así como americano? Y cuando hablan así, todas las palabras se entienden. Años diciéndole tenés que perdonar a tu esposa, tratarla bien. No entendieron. Vino el americano, la perdonaron, la amaron, restauraron el matrimonio. Uno se siente frustrado. Después uno entiende, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. El Señor, te amo, voy a seguir pastoreando. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del perdón. Porque la verdad que Jacinto Benavente es un buen escritor, pero nosotros tenemos lo mejor de lo mejor. No sustituya a la Biblia por nada, mi querido hermano. De verdad le digo, porque a veces salen estos libros que son literatura cristiana, que están muy bien, ¿sí? Pero no lea 10 páginas de literatura cristiana y una página de la Biblia. Lea 10 de la Biblia y una de una lectura que además le explique la Biblia. Si usted puede tener literatura cristiana que además le explique la Biblia, gloria a Dios. Porque también hay literatura cristiana, yo no sé, mi querido, pero en España hay una librería y unos títulos como sacar las cadenas de los endemoniados, de los séptimos, en el séptimo día, de los refugiados, de no sé dónde, y unos títulos, pero enormes, y unas cosas. Y cuando vos abrís, yo me atreví a abrir un libro de esos, porque me dio curiosidad. ¿Quién leía? La curiosidad mató al gato, todavía sigo vivo, pero me dio curiosidad, digo, voy a abrir este libro porque a ver qué es esto. Cuando abre el libro, unos símbolos, unas cábalas, unas conexiones que ponía Satanás, Lucifer, que no sé qué, unas cosas más raras que yo digo, ay Dios mío, esto se vende en una librería cristiana. Si este libro parece que lo escribió Harry Potter. Un brujo escribió esto. En Proverbios 17:9 nos dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Vieron que a veces chiqui con lo mismo? Y nos quedamos con eso. A ver si le pasó a usted o soy yo el único carnal que lo hace. Ya estamos terminando casi. Cuando tiene una discusión con alguien, termina la discusión y usted se va. No se queda pensando, le tendría que haber dicho esto. ¿No le pasó nunca? Si le hubiera dicho esto, mira, esto le tendría que haber dicho. ¿Por qué no se lo dije? ¿Por qué no se lo dije? Y nos quedamos con eso. Y eso genera amargura, mi querido hermano. Cuando no nos queremos dar cuenta, estamos atrapados en la amargura. En Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo me mata. ¿Saben por qué? Porque dice que el Padre a través de Cristo nos perdonó. Lo que significa que es un perdón intencional. O sea, no solamente nos perdonó por perdonar, sino que Él mismo dio a su Hijo para poder perdonarnos. O sea que no solamente nos perdona, sino que Él se tuvo que sacrificar para perdonarnos a nosotros. La gracia es inentendible.
pero se acepta. Y me parece, mis queridos hermanos, que vamos a necesitar de una iglesia que intencionalmente perdona. Que intencionalmente perdona a la gente que está en el mundo. Mi querido hermano, si usted sale en el día de hoy y viene un ladrón y le roba, porque quizás es una persona que no conoce a Cristo o que lo conoce de aquella manera, perdónelo. La Biblia lo dice claro. Nosotros tenemos una gana de venganza, pero la Biblia dice, el que te pide la túnica, dale también la capa. Y eso no nos gusta, pero está en la Biblia. Yo sé que no nos gusta, porque no es justicia. No es justo, ¿o no? Uno dice, esto no es justo. Viene, me pide una cosa, encima le tengo que dar más. Y contento además. Y bendecirlo. Y tengo unas ganas de que lo metan en la cárcel, de que le den una paliza, porque tengo unas ganas. Pero la Biblia te dice que tenés que perdonarlo. El perdón es intencional. Si la iglesia, mi querido hermano, si la iglesia no es la que cambia este mundo, ¿quién la va a cambiar? ¿Los políticos? ¿Milei? ¡Viva la libertad! No soy anti-Milei, ni soy a favor de Milei. No vivo acá. Así que no se pelee, no se divida, no sé nada. ¿Sí? No es política esto. Pero estamos esperando que los políticos arreglen el mundo. ¿En serio? ¿Estamos esperando que hombres impíos arreglen el desastre del pecado? Para eso vino Cristo. Para eso estableció la iglesia. Porque es la iglesia la que tiene que salir a sanar las calles. Es la iglesia la que tiene que salir a bendecir. Es la iglesia la que tiene que salir a predicar. Ahora estamos contentísimos y yo veía tantos que, ay, porque Donald Trump es un hombre creyente y gloria a Dios. Donald Trump es un chanta mañana. Andás a ver cómo amansó su riqueza. Y me da igual. Pero voy a esperar de realmente que Donald Trump arregle el mundo. No, mi querido hermano, dejemos de poner esperanza en gente que no nos conoce. ¿Sabes cuánto le importas tú a Donald Trump? Ni a Milei le importas. No te conoce. ¿Hay alguno que es amigo de Milei acá? Pues Milei no te conoce. Hace política nada más. Confía en el Señor. Y hacete escudero del que tenés al lado. La iglesia unida es la que realmente puede vencer a Satanás y a todas sus huestes. Pero mi querido hermano, nos va a tocar perdonar. Y yo sé que seguramente, y esto es un ejercicio que pueden hacer, coger el móvil y si tienen alguna persona en su vida a la que hace un tiempo que no se hablan, mándale un mensaje. Empezá vos, no tiene por qué empezar el otro. No, es que él tiene que pedirme perdón antes. No, mi querido hermano, Dios nos perdonó antes de que le pidamos perdón. Él se sacrificó para darnos acceso al perdón. Después nosotros nos arrepentimos y de gratis ya nos perdona. Todos nuestros pecados nos perdona. Es una gracia maravillosa de Dios. Demos gracia, mi querido hermano. Demos gracia a nuestros hermanos. Perdonemos. Y en este día, de verdad, no tarden mucho en hacerlo. Un papá, un hermano, un tío, alguien con quien se pelearon, que están mal, escríbanle un mensaje. Hola, quiero arreglar cuentas con vos. Te quiero invitar a comer. Intenten que los cuchillos sean de plástico por si un caso. ¿Me entienden que el perdón tiene que ser intencional? Tenemos que buscar de perdonar, tenemos que buscar de bendecir, tenemos que buscar de amar. Amén. ¿Sí? Oramos. Gracias Padre, porque tú nos has perdonado. Sentimos tu perdón. Lo notamos en el corazón, en el alma, que hemos sido limpiados, que hemos sido bendecidos, aunque no lo merecíamos. Y que tu gracia nos envuelve, que tu gracia nos abraza.
Señor, en esta mañana te ruego por cada hermano, por mí, por mi vida, por todos los que estamos aquí, que tengamos la capacidad de perdonar, de amar y de bendecir. Que tú nos des las fuerzas cuando nos fallan. Que tú nos des las palabras justas para que la otra persona no se ofenda. Señor, para que se restaure el matrimonio. Señor, ayuda a tu iglesia para que no haya más divorcios entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia para que no haya más peleas entre hermanos, para que no haya más divisiones entre nosotros. Porque la única manera de poder mostrar al mundo que tú has venido es estando juntos, siendo uno solo. Porque es para que el mundo crea. Queremos que el mundo crea, Señor. Este barrio, Señor, de aquí cerca y ahora, Señor, cuando pasaba con mi amigo Roberto con el coche, veía tanta necesidad, Señor. Te ruego que bendigas esta congregación, que le des fuerza a esta congregación para arrebatar esas almas que están atadas y para que este faro de luz que está en medio de este barrio cada vez sea más fuerte para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.